Bueno, para comenzar la clase de hoy, simplemente recordarles lo que terminamos la clase anterior, todo relacionado con los modos de falla. Cuando se habla entonces de seguridad de presas, lo importante es pensar que lo que se quiere hacer con el diseño, la construcción y operación de los depósitos es hacerlo de manera segura, de tal manera de no impactar la continuidad operacional de los depósitos de relaves. Para esto uno debe ser capaz de identificar los potenciales modos de falla, y en esta lámina lo que se muestra son algunas formas de abordar este problema. El ICMM, como les comentaba en la clase anterior, aborda los modos de falla, tres modos de falla principales, que son el rebalse, que es la pérdida de contención a través de una brecha. En otras palabras, la incapacidad del depósito de mantener almacenado tanto el agua como el relave, y que por alguna razón, ya sea operacional, climática, se comienza a almacenar una cantidad de material o agua que es mayor a la que puede almacenar el depósito. Por lo tanto, producto de eso, se genera un rebase o un rebalse de los materiales. Ahora, la idea de ese rebalse es que finalmente pueda erosionar la estructura de contención y finalmente esto pueda desencadenar una brecha, que es una apertura en el muro o en la estructura de contención que finalmente permita que todo el material salga. Vamos a ver algunos ejemplos en esta clase respecto a ese mecanismo. El segundo es todo lo que tiene que ver con filtraciones al interior de la presa, ¿cierto? Em, que generalmente podrían, si se descontrolan, generar erosión interna. Y la erosión interna significa que finalmente hay un conducto que se forma al interior de la estructura y que este conducto podría aumentar su tamaño hasta finalmente comprometer la capacidad de almacenamiento. Y por último, el mecanismo de inestabilidad de presas. Debido a alguna deformación, algún material que tenga una resistencia al corte menor de lo estimado, de lo esperado, o lisa y llanamente un material que nunca se pensó que iba a estar, por ejemplo, en el suelo de fundación. La CDA, por otro lado, también define sus modos de falla, pero los separa principalmente en colapso, y por colapso aquí podrían entenderse todos los que están relacionados con erosión interna e inestabilidad talude, por ejemplo. El rebalse, que es lo mismo que en el caso del ICMM. Y por último, define un mecanismo que podría ser considerado como más bien de estabilidad química, ¿no? Que es la filtración de contaminantes. Si bien este es un proceso físico, digamos, que son filtraciones, pero lo que causa principalmente es contaminación, ¿no? O sea, el flujo de agua limpia no debiera generar un problema desde un punto de vista químico, sí, pero sí el hecho de que estas filtraciones tengan algún componente que es nocivo para el medio ambiente y para la salud de las personas. Entonces, yo les comentaba que en la literatura existen varios nombres para las fallas. Esta clasificación es bastante apropiada, es bueno tenerlo como un mapa mental, que es que los escenarios de falla están conformados por un modo de falla más una condición hidrológica. Y más adelante en el curso, cuando veamos algunos elementos de estudios de rotura de presa o DBA, Dam Bridge Analysis, vamos a encontrar, por ejemplo, un modo de falla particular que puede ser colapso asociado a condiciones hidrológicas, ya sea de escenario normal, que se conocen como sunny day, o un escenario eh, extremo, ¿cierto? Que es un escenario rainy day. Entonces está escenarios de falla, está modos de falla y por último está los mecanismos de falla. Que los mecanismos de falla tienen que ver con eh, una serie de secuencias físicas que van ocurriendo para que producto de un evento gatillante se pueda desencadenar ya sea el colapso, el rebalse o la contaminación. Y siempre es importante tener en mente que esto es un problema para la seguridad de las presas cuando desencadenan una brecha.
O sea, puede ser también un problema si es que un incidente que a lo mejor no genere brecha, pero definitivamente es mucho más grave eh, cuando el depósito pierde su capacidad de almacenamiento, ¿no? Y el relave sale del depósito. Entonces, esto era lo que vimos la semana pasada. Lo que les voy a mostrar a continuación son algunos ejemplos para que ustedes de forma más concreta, digamos, puedan ver de qué se trata cada uno de estos modos de falla. ¿Ya? No nos vamos a referir más bien a los del ICMM, ¿no? Rebalse, filtración y erosión interna e inestabilidad de presa. Y vamos a partir por el primero, inestabilidad de presas, o yo le puse de talude acá. Y para ello vamos a revisar el caso de una falla que ocurrió el año 2014 en British Columbia, en Canadá. Y lo que ustedes ven en la parte superior es una imagen de este depósito de relaves que ven en la parte central de la imagen. Esta imagen fue tomada el 29 de julio de 2014 y producto de una falla que hubo en uno de esos muros de contención, ustedes pueden ver que ya en el 5 de agosto, la falla ocurrió el 4 de agosto, se ve como hay un gran cambio en las condiciones del depósito. Originalmente este depósito contenía relave y bastante agua, ¿sí? Todo lo que ustedes ven aquí en color turquesa es agua, que de hecho había un problema porque este depósito no había sido autorizado para poder eh, sacar el agua del depósito. Entonces se estaba utilizando no solo como para almacenar relave, sino también para almacenar agua. Y posterior a la falla, ustedes pueden ver que hay una brecha en la parte norte, por donde salió tanto el agua, obviamente ya está todo seco aparentemente en la cubeta, pero también una cantidad importante de relave que se movió tanto al lago Poli, en la parte norte, como material que se fue a través de esta quebrada y llegó hasta un lago aguas abajo. Entonces, este depósito, algunas características, ¿no? Tenía un volumen almacenado de aproximadamente 74 millones de metros cúbicos y liberó 24 millones de metros cúbicos. O sea, un tercio de su capacidad fue liberada después de esta falla. Resulta que habían habido algunos episodios de rebalse, en inglés se le denomina overtopping, y también hubo evidencia, después de que se generó la falla, de que había una tubificación o una erosión interna que estaba ocurriendo. Estos antecedentes son importantes y porque si bien hay un gatillo asociado a la falla, hay un responsable, un mecanismo que se generó, de todas maneras habían varias otras condiciones que hicieron que esto fuera un poco más adverso. ¿Mm? Por ejemplo, si este depósito no hubiese tenido esa cantidad de agua almacenada, que ustedes ven acá en la imagen de arriba, probablemente, digo probablemente, la cantidad de material liberado a lo mejor hubiese sido menor. ¿Mm? O eh, quizás podría haberse generado una falla sin necesariamente ser tan catastrófica. ¿Mm? Eso no se sabe, pero definitivamente el hecho de tener mucha agua no ayudó al desencadenamiento de todos estos procesos. También se había visto que los taludes, les voy a mostrar una fotografía a continuación, estaban un poco más empinados de lo que se había especificado por diseño. ¿Mm? Y ahí la idea es que básicamente cuando uno tiene un talud de una presa, mientras más empinado, se puede decir que hay la posibilidad de desestabilización mayor. ¿Mm? Un talud tendido más acostado generalmente está asociado a una condición más segura. Y por último, dado que una vez que ocurrió la falla, digamos, se empezó a investigar, se configuró un cuerpo de especialistas, una, un panel de especialistas, y este panel de especialistas, después de ver la evidencia, constató de que el muro había fallado, considerando evidencias de desplazamientos y rotaciones, sobre todo en la fundación. Entonces, esta es una sección transversal de la zona donde ocurrió la falla. Aquí está la brecha, ¿no? Aquí está esa zona donde se escapó el material, donde se generó la rotura de la presa, ¿cierto? Era esta zona de acá, que durante el periodo donde se tomó esta fotografía ya se estaba reconstruyendo, ¿cierto? Entonces el relave estaba almacenado en esta parte, esto de agua abajo, y
el muro falló en esta sección, ¿no? Que no una sección tan grande, pero sí lo suficientemente grande como para que el material escapara, un tercio del material escapara. Y las evidencias de rotación que yo les comentaba están acá, ¿no? Estos escarpes que quedaron producto de la falla. Ahora, si miramos una sección transversal, este muro está construido con una especie de método de eje central. Se puede decir que el eje siempre fue creciendo más o menos en forma vertical hacia arriba. Y la parte o la estructura resistente estaba conformada por un enrocado, que es este material C, y por un núcleo, que es este material S. Para poder hacer que estos materiales sean compatibles en términos de tamaños de partícula, se debió construir también una sección aquí en la parte central, configurada por un filtro, material filtro, y un material de transición. También había un relleno aquí en la parte de aguas arriba y bueno, y todo el relave almacenado. Entonces, esta era la sección transversal de la presa. Justo aquí en esta sección, yo diría aproximadamente aquí donde se produce este quiebre en el muro. Una característica también de esta estructura de contención era que es bastante extensa, ¿no? Aquí fíjense que solamente la geografía ayuda en la parte trasera del muro, o del depósito, perdón, donde está aquí este cerrito, pero todo el resto corresponde a un anillo prácticamente de muros de contención, donde la parte superior está en esta zona. Bueno, este muro tenía, al momento de la falla, si sacamos aquí el cálculo, ¿cierto? Esta es la cota 900, la elevación 930, esta es la 965, o sea, había 35 metros de altura. Aquí está la elevación de los relaves, ¿cierto? Había una cierta revancha, la laguna que estaba bastante pegada al muro. Y si ahora miramos al suelo de fundación, que es donde está apoyado esta presa, lo que se podía constatar era que había una serie de capas de material eh, glaciar, se puede decir, ¿sí? Aquí hay eh, materiales de dos capas distintas, ¿cierto? El upper till, lower till, y particularmente en la parte, como una especie de sándwich, había un material glacio-lacustre, glacio-lacustre muy fino, que es el que ustedes ven en la figura de la derecha. Y bueno, y estos materiales se producen debido a al avance y retroceso de los glaciares. Entonces, al estas tremendas masas ir avanzando a lo largo del territorio, van generando una especie de molienda de material, materiales bien finos. Y estos materiales en general tienen esta característica que son bien laminados y como pueden observar también son de grano fino. En esta zona probablemente estaban también en condición saturada. Y resulta que esta capa, si bien se había identificado durante el diseño y de alguna manera se había contemplado en el diseño, es decir, considerando que se iba a construir sobre él y que esta estructura iba a generar un talud, ¿cierto? Lo que no se previó era que este material podía tener un comportamiento geotécnico un poco distinto a lo que se esperaba. ¿Mm? Ya, y esto solamente para efectos de nombre, no lo voy a explicar en detalle, pero siempre se pensó que este material iba a estar en condición preconsolidada. Sin embargo, debido al nivel de cargas que se habían aplicado sobre este material, en particular por los 35 metros de enrocado, ¿cierto? Y material de núcleo, este material cambió su comportamiento esperado y pasó a un comportamiento de tipo no drenado con una resistencia bastante más baja que la que se había considerado originalmente. En términos de resistencia al corte, aquí aparece un valor que quizá no les haga mucho sentido, no se entienda muy bien de qué se trata. La resistencia al corte normalizada por el esfuerzo vertical efectivo, ahí falta el tilde, de 0,27. Bueno, cuando se hicieron a posteriori los ensayos o los análisis de estabilidad que contemplan una resistencia al corte más baja de esta capa, glacio lacustre, se obtuvo una superficie de falla, que es la que ustedes ven tenuamente en esta lámina, que pasa por esta capa aquí abajo. Y toda esta masa deslizante tenía un factor de seguridad
que era menor que 1. Entonces, de alguna manera, se puede decir que explicaba tanto la geometría que se observó después de la falla, como que finalmente el responsable era esta capita que estaba aquí en el suelo de fundación. Entonces, todo esto que se nota tenuemente correspondería a esa falla que se registró finalmente. Entonces, en este caso, la inestabilidad de talud o la inestabilidad de la presa se dio producto de esta capa que tuvo un comportamiento peor del esperado, o sea, un problema en la fundación. Y dado ese problema en la fundación, es que toda esta masa deslizó, ¿cierto? Se rotó, el material empezó a salir, empezó a erosionar y finalmente se generó la brecha por donde salió todo el material. Entonces, es súper importante entender que la estabilidad depende tanto de la estructura de contención, pero también de dónde está apoyado. Y muchas veces la caracterización geotécnica, sobre todo de estas capas, digamos que, fíjense ustedes, tenían aproximadamente 20 metros, un poquito menos, 18 metros de suelo en esa zona. No era un espesor tan considerable, pero sí de una geología y de unas características geotécnicas complejas. Y bajo él, en la roca, que seguramente por su competencia no debe haber tenido problemas geomecánicos. Entonces, este es el primer mecanismo de falla que se considera estabilidad de presa, estabilidad de talud, que depende tanto de las características de la estructura como de donde está fundado, principalmente, ¿no? Ahora, si a esto le sumamos, por ejemplo, condiciones adversas como una lluvia, como un terremoto, seguramente las condiciones de estabilidad también se pueden ver comprometidas. En este caso no fue así, simplemente un tema de caracterización y comportamiento de materiales en la fundación. Bueno, si quieren ver algunos videos de esta falla, aparecen aquí referencias. Hasta hace poco estaba disponible el reporte de este panel de expertos que revisó la falla. La última vez que ingresé, que debe haber sido hace un par de meses, ya parece que no existía ni siquiera el link. Así que eh, prueben, pero puede que les vaya mal con este intento. El segundo modo de falla que es importante revisar es el rebalse o rebase, rebose también se le denomina. Y para ello le estoy mostrando acá un caso histórico, digamos, conocido como Mary Street en Sudáfrica. Esto ocurrió el año 1994. Y el depósito en cuestión que falló es este que ustedes ven acá. Esta es una vista esquemática de lo que ocurría el año 1985. Estaba constituido por un anillo también. Todo lo que ustedes ven en la parte externa es eh, la estructura de contención, el muro. Se suponía que esto iba a estar operado de tal manera que tanto la parte 4A como 4B del depósito tuvieran lagunas separadas. O sea, las lagunas de decantación estarían confinadas a la parte central de cada una de estas secciones y que no estarían en contacto entre ellas, de manera de reducir el riesgo de que se generara un gran almacenamiento de agua difícil de controlar. Para que tengan una referencia, aquí está la escala, estos son 750 metros. Y lo interesante de esta situación es que aguas abajo del depósito, todo esto que está acá, era una ciudad. Y esta ciudad, como ustedes pueden ver, digamos, estaba bastante cerca. O sea, de acuerdo a esta escala, estaba a unos, si es que 300 metros de distancia del depósito. Bueno, resultó que por problemas operacionales nunca se llegó o si bien resultó en algún minuto, en alguna parte de la historia, resulta que este pretil o no se construyó o no funcionó bien, lo que hizo que finalmente la laguna se acercara a uno de los extremos donde estaba en contacto directo con el muro. Entonces, aquí vemos que no existe este pretil y que estas lagunas se juntaron y se fueron y se pegaron al muro, ¿ya? Y se pegaron de tal manera que la revancha que quedaba era bastante escueta, ¿no? No era muy considerable. Entonces ya estábamos enfrente de una situación riesgosa, que donde un concepto de diseño no se estaba cumpliendo, porque si bien se había concebido que las lagunas estuvieran separadas,
no ocurrió así, y además no solamente se juntaron, sino que además se juntaron y quedaron en contacto directo con el muro. Hay que pensar también que probablemente ese muro tampoco estaba diseñado para poder almacenar una laguna de decantación justamente pegado o en contacto directo. Bueno, resulta que hubo una lluvia muy extrema el 22 de febrero del año 94. eh, Fue una lluvia de 50 milímetros en 30 minutos. ¿Mm? Y ahí como referencia le puse un valor. La lluvia anual en general es de entre 400 y 600 milímetros, pero esta lluvia fue considerablemente intensa, ¿no? En poco tiempo. Y como producto de eso, la laguna empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y como estaba pegada al muro, en algún momento empezó a rebalsar. Entonces empezó a sobrepasar el agua sobre el muro. Y resulta que el muro no tuvo la capacidad de resistir ese rebase, ¿no? Se empezó a erosionar, se empezó a erosionar, 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 y se produjo o se empezó a producir un proceso de fallas secuenciales, ¿sí? De fallas progresivas, que finalmente generaron una brecha. Y producto de esa brecha es que se virtió Relave. Y justamente Relave es la dirección en la cual está la comunidad, ¿no? Entonces aquí se ve en la lámina de más a la derecha, que este flujo, digamos, arrasó con casas, vehículos, digamos, y afectando la población que estaba aguas abajo. Como referencia aquí dice que el flujo le tomó 5 minutos atravesar aproximadamente 2 kilómetros. O sea, además es un flujo bastante violento. Esto no pasó en calma, sino que arrasó con esa zona. Aquí aparecen algunas características también de la presa. Eran 10 millones de toneladas las que estaban almacenadas, los muros de 38 metros en 154 hectáreas. Montpoli, que era el caso anterior, eran aproximadamente 35 metros también los muros. En este caso, 38 metros. Son presas de tamaño no tan considerable, digamos. Pensando en Chile, por ejemplo, donde hay presas de cientos de metros, 100, 150, hay presas proyectadas que sobre 200 metros. Entonces, imagínense si un problema de seguridad de este tipo ocurriera en Chile. Sería bastante catastrófico. Entonces, esta es la configuración que quedó posterior a la falla. Y aquí hay algunos detalles. Dice que entre las 19 y las 21 horas se vio agua rebasar el coronamiento y este rebalse erosionó el pie del talud, lo que lo empinó más de la cuenta. Y posteriormente, dado que se empezó a salir el material y aquí ustedes ven una secuencia de lo que empezó a ocurrir, ¿cierto? El agua rebasa, empieza a erosionar y empiezan a producir esta serie de fallas secuenciales, ¿no? Desde afuera hacia adentro. Y como el material que está almacenado en general tiene una resistencia al corte bastante baja y está en condición saturada, este material licúa, ¿ya? No tiene la capacidad para los esfuerzos de cortes al cual estarían sometidos si esto quedara como en un talud. Este material empieza a fallar secuencialmente. Falla, 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 falla. Y finalmente queda esta zona, digamos. Y todo el material sale por esta brecha. Aquí nuevamente tenemos una brecha bastante acotada, pero que deja salir una cantidad considerable de relave, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El rebalse por sí solo puede que no sea un problema. El problema es que genera erosión en la estructura de contención. Y hay algunos muros que son más vulnerables que otros a la erosión. En la primera clase nosotros veíamos muros de arena, ¿cierto? Que se denominan tranques. Los tranques en general son bastante vulnerables a la erosión. La arena es muy vulnerable a la erosión. Por lo tanto, hay que evitar a toda costa que exista un rebase en un muro de arena. Existen otros tipos de muro, como los embalses, por ejemplo, que están configurados con un enrocado en la parte externa. Esos materiales en general son más resistentes a la erosión. Por lo tanto, ahí uno podría quizás tener un rebalse que no necesariamente resulte en una brecha. O sea, esas situaciones hay que evaluarlas en su mérito. En el caso del rebalse,
los eventos gatilladores que podrían provocarlo, como lo vimos en el caso del Merosprit, son la lluvia, ¿cierto? Crecidas, viento, quizás en menor medida. Cualquier fenómeno que haga que la capacidad de almacenamiento se reduzca, como por ejemplo un deslizamiento de un talud natural hacia la cubeta. Los sismos podrían también ser responsables. Sismos podrían provocar asentamientos en el muro que reducen la revancha y favorecen el rebalse. De alguna manera también el aumento de la descarga, o sea, si se está por diseño que se descargue cierto volumen de material o peso, masa de material, pero se deposita a una tasa mayor, eso podría contribuir a que la capacidad de almacenamiento se reduzca. Podría ser también que durante un episodio de lluvia o de crecida, el depósito tenga un vertedero de emergencia, pero que no estén funcionando adecuadamente. Por lo tanto, eso reduciría la capacidad de controlar esta crecida y generaría almacenamiento adicional de agua en el depósito. Falla en el sistema de recuperación de aguas y en menor medida falla de los canales perimetrales, si fueran diseñados, digamos, para esa condición, que en general no son, sus capacidades son bastante menores. ¿Cuáles son los parámetros que uno podría controlar para ver si están frente de un evento gatillador? Perdón, de un evento de rebalse es obviamente la revancha, tanto la revancha operacional como la revancha hidráulica. Como en el caso de Merosprit, saber bien dónde está la laguna y cuál es su área, la laguna de decantación o de aguas claras. Tiene que estar a una cierta distancia de los muros, si es que así lo establece el diseño. Tiene que tener un volumen o un área de su huella, digamos, que sea también manejable. Por lo mismo, también se deben controlar las deformaciones del coronamiento, los caudales de ingreso y salida del depósito, las pendientes de playa en el caso de que uno pueda prever que la laguna se va a acercar al muro, alturas de ola en el caso de que se formen, si es que el vertedero de emergencia está funcionando, controlar de que no esté bloqueado, y presencia de grietas en el coronamiento. ¿Ya? Entonces, aquí uno identifica qué cosas podrían gatillar el rebalse y qué cosas podría medir para saber si está o no en presencia de un fenómeno de este tipo. El tercero de los mecanismos es uno de los que geotécnicamente es más complicado de prever. ¿Ya? O sea, es el mecanismo de erosión interna. ¿Ya? El mecanismo de erosión interna, o los mecanismos de erosión interna, que son varios, se dan principalmente por una combinación de factores, que son que haya un material susceptible a ser erosionable internamente, lo cual depende principalmente de las características de los materiales, sus tamaños de partículas, su porosidad, forma de grano. También va a depender del estado de esfuerzo al que sea sometido el material. ¿Mm? Si son grandes cargas, si hay efectos de arco, distribución de esfuerzo, etc. Y principalmente, digamos, en forma muy considerable, si es que existe la acción hidráulica, si es que hay agua. Y en ese caso lo que uno tiene que fijarse son los gradientes hidráulicos, en la velocidad de los flujos, en las presiones de polo. Por lo tanto, cuando se conjugan estos tres factores, que existen materiales susceptibles, una carga hidráulica y una condición de esfuerzos, se pueden generar una serie de fenómenos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si hay un material que es susceptible y hay una carga hidráulica, sin necesariamente estar en una condición particular de esfuerzo, eso podría producir migración de finos, que quiere decir que el agua, al atravesar un material granular, arrastra los finos o la fracción más fina con el flujo. De alguna manera se puede pensar como que se está lavando ese material. Y eso en algunas situaciones podría generar eh, pérdida de material, inestabilidad, podría generar cambios volumétricos que afectan una estructura de suelo. Finalmente, cuando existen estas tres cosas combinadas, ¿cierto? Material susceptible, carga hidráulica y condiciones de esfuerzo, yo diría que las características más importantes que ocurren son su fusión, piping o tubificación,
y erosión concentrada. ¿Mm? Estas tres. Entonces vamos a ir revisando algunas de estas para que se entienda de qué se trata. ¿Por qué este es un mecanismo complicado? Porque, como su nombre lo dice, esto ocurre internamente en una estructura de suelo donde hay filtraciones. ¿Ya? Es súper difícil eh, prever situaciones de este tipo, salvo que exista una manifestación externa. Entonces, a veces cuando ya ocurrió una manifestación externa es porque este fenómeno no solamente se inició, sino que a lo mejor continuó, progresó. Entonces, a veces uno ya cuando ve evidencia de que existe, puede que sea un poco tarde. Pero en general, a pesar de que ocurra erosión interna, no siempre esto desencadena una brecha. O sea, están esos dos factores. Entonces es importante entender que la erosión interna se puede iniciar como un proceso, pero para que finalmente desencadene una brecha tiene que haber varios pasos entre medio. O sea, tiene que iniciarse, continuar, progresar hasta que genere un conducto entre donde está el material almacenado y la salida. Tiene que haber pasado inadvertido, ¿cierto? Si no se advierte, obviamente puede generar la brecha, pero si se advierte, uno podría hacer algo eventualmente, hasta que finalmente esto configura una brecha. O sea, hay muchos pasos en los cuales uno podría a lo mejor hacer algo para detectarlo. Pero el problema es que, claro, hay muchas partes de este proceso que uno no nos ve. O sea, se puede iniciar, puede continuar, y a lo mejor con suerte lo puede pillar por aquí cuando ya está progresando. Entonces, por lo mismo, es muy delicado. Algunas características de la erosión interna o algunos elementos de la familia de fenómenos que ocurre es, por ejemplo, la erosión retrógrada. Y aquí hay un ejemplo de una presa que almacena agua, ¿cierto? Entonces, esta es la estructura que contiene el agua. Imaginémonos que hay flujo en la parte inferior y este flujo sale aguas abajo. Si el gradiente hidráulico o la velocidad del flujo es muy alta a la salida, empieza a generar erosión en esta parte, ¿no? Si esta parte se erosiona, como aparece en la parte aquí en la B, la figura B, resulta que el gradiente hidráulico que hay antes de esa parte de la salida también va a ser probablemente que esto se erosione, ¿no? Y este proceso empieza a avanzar hacia el interior del embalse, ¿no? Por eso se denomina erosión retrógrada, porque parte en la salida y empieza a propagarse hacia la parte interior. Ahora, si este fenómeno se inicia, continúa, progresa y no se detecta y no se hace nada, obviamente puede conectar eh, donde está almacenada el agua con la salida y esto puede acelerar el flujo en esa zona y progresar la erosión hasta que finalmente hay una falla, ¿ya? Bueno, esto también se puede dar no solamente en el suelo de fundación o en el contacto entre el suelo de fundación y la presa, sino que en algunos casos también en algunos materiales de presas que son compuestas, que tienen núcleo, como en este caso. Otro representante de esta familia de mecanismos que se conocen como erosión interna es la erosión concentrada. Y esto ocurre generalmente cuando el flujo puede localizar o puede viajar a través de discontinuidades que queden en un material granular que supuestamente debiera ser homogéneo, ¿no? En este caso, por ejemplo, también estamos hablando de un embalse de agua. Total, digamos, muchos de estos fenómenos se descubrieron y se analizan y son de mucha mayor preocupación en el caso de embalse, pero también son pertinentes en el caso de presas de relaves. Y en este caso lo que se hace constructivamente es construir este núcleo impermeable con una serie de capas, ¿cierto? Que son compactadas. Cuando estas capas no son perfectamente eh, construidas, ¿cierto? De manera que no queden discontinuidades entre ellas, el flujo podría empezar a pasar a través de esas imperfecciones. Y al pasar podría empezar a erosionar hasta que finalmente genera una zona de localización donde podría eventualmente esto aumentar en el tiempo, progresar y representar un problema. Erosión de contacto es cuando el flujo ocurre entre dos materiales que tienen distribuciones granulométricas distintas.
Entonces aquí en la derecha, por ejemplo, ustedes ven que en la parte superior hay un material que es más fino que en la parte inferior y que el flujo pasa desde el material fino al grueso. Si esto no está adecuadamente contemplado en el diseño, es decir, este material es muy fino para el material que está en la parte inferior, lo que podría ocurrir es que el flujo esté acompañado de partículas del material fino que se meten en los espacios del material más grueso. Esto en el tiempo podría generar que todo este material fino empieza a erosionarse, 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 generando alguna cavidad que pudiera comprometer la capacidad de almacenamiento del relave. Entonces, por lo mismo, cuando se construye, se diseña una presa, hay que contemplar que todos estos fenómenos pueden ocurrir y uno tiene que diseñar soluciones que generalmente tratan de prever y prevenir todos estos fenómenos. ¿Ya? Por lo mismo se diseñan filtros, ¿cierto? Donde están los sistemas de drenaje, que hacer un estudio de los tamaños de partículas que evitan que todos estos fenómenos ocurran. Em, Existe también en muchos casos, y esto es un ejemplo muy ilustrativo de ello, que hay algunos materiales que son fácilmente solubles. Entonces imagínense ustedes que aquí tienen una fundación, un material de fundación que consiste en una roca carbonatada o que tiene carbonato y sobre él hay una capa de suelo, ¿cierto? Y este material que está en la parte inferior tiene las características de que es fácilmente soluble. Entonces, por ser soluble ante la presencia de agua o el flujo, esto podría empezar a erosionarse. Entonces, aquí hay una secuencia de imágenes que muestran que, producto de ese flujo que puede venir de la parte superior, imaginemos que esto es una presa de relaves, la que está arriba, este material se disuelve y podría eventualmente generar una cavidad, ¿no? Una cavidad como la que se muestra acá. Entonces, esa cavidad que acá aparece en la superficie eh, como un sinkhole, podría ser el responsable de que el material que está almacenándose escape por esa cavidad. ¿Ya? Este socavón, digamos, en la parte superior. Entonces, en algunas operaciones podría ser que aparezcan estos socavones y por lo tanto hay que estar preparado para si se detecta, tratar de llenar, por ejemplo, este material o este espacio con algún material idóneo. En varias operaciones en el norte de Chile, por ejemplo, por el hecho de que están fundadas sobre suelos salinos, que son en algunos casos solubles, podrían existir problemas de este tipo. Es que las filtraciones que hay a través del suelo de fundación generan estas cavidades. Puede ser procesos además que tomen mucho tiempo por las velocidades de disolución, por el porcentaje de sales que tengan estos materiales o cualquier otro material que sea soluble. Acá les voy a mostrar un ejemplo de una falla cuya responsabilidad está asociada a erosión interna. Esto ocurrió en Guyana el año 1995. Lo que están viendo aquí es una vista donde hacia la izquierda está aguas arriba, esto es el muro de contención. Y lo que ocurrió es que la medianoche de agosto 19 del año 95, un conductor de un camión observó que había flujo que venía de la presa, ¿cierto? De la presa que almacenaba los relaves de oro. Eh, y resulta que, bueno, toda esa descarga que se generó, que finalmente eran del orden de 2 millones de metros cúbicos, que se virtieron a un río, eran producto de una situación asociada a erosión interna. ¿Mm? Entonces, esta es una sección transversal de la presa. Y resulta que esta presa estaba construida con un material de enrocado compactado que le daba la resistencia en la parte central y un núcleo de saprolito, de un material más fino que hacía las veces de material impermeable para que las filtraciones no pasaran. Entre el saprolito, que es fino, y el enrocado se construyó una capa de material de filtro para que no hubiese incompatibilidad entre el material fino y el material grueso. Y además, en la parte inferior había una tubería que quedó enterrada, alrededor de la cual no hubo mucha precaución en cómo estaba construido el material o depositado el material.
Este muro tenía 44 metros de altura. Eh, Como les comento, la zona central del enrocado más resistente que el núcleo de saprolito. El enrocado de la parte inferior tenía también una característica que era que tenía una gran anumetría susceptible a la erosión, a la segregación, perdón. ¿Ya? O sea, las partículas tendrían a quedar las más gruesas en un lado, las más finas en otro lado. El enrocado utilizado fue más grueso de lo especificado en diseño y estaba este tubo en la parte inferior de la presa, que representaba una vulnerabilidad. Las porciones de relleno de saprolito no se compactaron adecuadamente, o sea, había un material que estaba suelto. El tubo en la parte inferior de esta tubería se construyó sin collares, es decir, no están amarradas bien cada una de sus secciones. Además, la arena que se construyó o que se utilizó para rellenar en la parte lateral del tubo, para que no exista deformación en el tubo, no cumplía con características de condiciones de filtro. Entonces, en esta zona empezaron a ocurrir deformaciones, producto de erosión de material, eh, lo cual finalmente repercutió en que esta zona se deformó considerablemente y se generaron estas vías preferenciales de escape del relato. Entonces aquí usted tiene una fotografía donde aparece un casco de referencia, las grandes partículas del enrocado y unos canales por los cuales era súper factible de que pudiera escapar el relato. Entonces, ¿qué puede generar erosión interna? Aumento de gradiente hidráulico en el depósito. Quiere decir que hay más agua de la que se prevé o en zonas donde no se previó que hubiese. Pueden ser eventos gatilladores también asentamientos diferenciales, que ciertas zonas se asienten y otras no, porque eso puede ser que corte algunos elementos que están diseñados y construidos para prevenir la erosión o eh, la evacuación de agua. Colapso en el sistema de drenaje, variación en el nivel freático y cualquier cosa que esté relacionada con el diseño y la construcción de los elementos que permiten manejar apropiadamente el agua dentro de un depósito de relato y dentro de una presa en particular. Y a la parte derecha ustedes ven cuáles podrían ser los parámetros que uno puede monitorear para ver si está en presencia o no de un fenómeno de este tipo. Como por ejemplo, turbidez en el agua del sistema de drenaje. Si está saliendo agua por los drenes que tenga contenido de partículas, que eso a lo mejor puede ser sinónimo de que hay una zona que se está erosionando. Puede ser también el hecho de ver humedad o filtraciones en alguna parte del talud donde no debería haber. Eso quiere decir que el sistema de recolección, el sistema de drenaje a lo mejor no está funcionando bien, y es porque hay zonas que es más fácil para el agua moverse. Naturalmente, las granulometrías de los materiales con los cuales se construyó el muro versus lo que se diseñó. ¿No? Es muy importante siempre tener en consideración que una cosa es el diseño, que puede ser súper bueno, pero otra cosa distinta es cómo se construyó finalmente. También la identificación de fenómenos de subsidencia, socavones que puedan formarse cerca del muro, deformaciones de suelo fundación, fallas geomembrana y el resto que aparece ahí en la lista. Entonces, para recordar, están estos tres fenómenos que son la inestabilidad talud, que puede ocurrir tanto en la masa que contiene el relave como en el suelo de fundación donde se apoya. Está el rebalse, que es cualquier fenómeno que haga que tanto el agua como el relave almacenado pase por la parte superior de la presa, erosionándola y generando finalmente una brecha. O los fenómenos que tienen que ver con filtración al interior de la presa, que pueden gatillar que pueden gatillar erosión interna, como en el caso de Guyana, de Oman. Ustedes, por favor, interrúmpanme cuando quieran, no hay problema. Lo que vamos a ver a continuación son qué pasa en el caso de Chile, ¿no? Y aquí vamos a hacer una revisión un poquito histórica de los casos más relevantes, para que ustedes tengan entendimiento de por qué en Chile uno de los aspectos más importantes son los terremotos y las lluvias. Esta lámina que aparece acá muestra casos de fallas y accidentes reportados entre 1915 y 2017.
Aparecen 218 casos y aparecen las causas de estas fallas, ¿no? Y aquí aparece en primer lugar el rebalse, inestabilidad de taludes, terremotos, erosión interna, inestabilidad de fundaciones, fallas estructurales y erosión externa. Aquí se hace la distinción entre fallas por terremotos. Las fallas por terremotos se asocian exclusivamente a licuación de suelo y las que tienen que ver con estabilidad de taludes que generan falla o una deformación excesiva. ¿Ya? O sea, terremoto es licuación, estabilidad de taludes con falla o deformación excesiva. Mientras que lo que se refiere a inestabilidad de taludes solamente eh, y fundación son de índole estática. O sea, no hay un terremoto de por medio, que son estas que están acá. Inestabilidad de fundación e inestabilidad de taludes. Y lo que tiene que ver con falla estructural son problemas de diseño, infraestructura y carga imprevista. Estas que están acá. Bueno, lo interesante es que, de todas maneras, las que más generan daño a nivel internacional son los rebalses, la inestabilidad de taludes y los terremotos. Después viene en cuarto lugar, digamos, con más o menos la mitad de la que ocurre en el caso de rebalses son relacionadas con erosión interna. Y el resto, ¿no? Y lo que llama la atención poderosamente es que en el caso de Chile, que son lo que está en rojo, lo más importante siempre han sido los terremotos y los rebalses. O sea, terremotos y lluvias, principalmente, ¿no? El año 2014, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en una publicación liderada por Gabriel Villavicencio, muestra esta tabla de incidentes de presas de arena o tranques de relave en Chile, ¿no? Y todos los que aparecen acá en general están asociados a la ocurrencia de un gran terremoto. Entonces, si vemos la lista parte el año 1915 con la falla de la presa Agua Dulce, el año 1928 con Barahona, ambas en Rancagua. En el caso de la presa Barahona, esto ocurrió por un terremoto, producto de un terremoto, y el mecanismo de falla fue licuación más falla de flujo. La cantidad de relave almacenado hasta la fecha eran 20 millones de metros cúbicos y se produjo una liberación de aproximadamente un poco más de un 10%, 2,8 millones de metros cúbicos. Importante mencionar también que esta presa estaba construida con el método aguas arriba y tenía al momento de la falla una altura de 65 metros. Voy a mostrarle imágenes en la lámina siguiente respecto a este caso. Simplemente notar que era de los primeros casos grandes de fallas que experimentaron presas en Chile. Después, el año 1965, ocurrió el terremoto de La Ligua, que fue un terremoto de magnitud 7,4, terremoto de tipo intraplaca de profundidad intermedia. Este generó mucho daño, y principalmente en la zona cercana a La Ligua, ¿cierto? La región de Valparaíso. Y aquí el caso más emblemático es el cobre, que el cobre debe ser este de acá, ¿no? El segundo. Después les voy a contar también más detalles sobre este caso. Se liberaron de los 4,2 millones de metros cúbicos almacenados, se liberó más o menos la mitad, 1,9. Y varios otros casos más, casi todas asociadas también a presas construidas con el método aguas arriba, salvo este, el cobre nuevo que dice downstream. Todo el resto son upstream. Y los responsables de la falla, en la mayoría de los casos, también son licuación y falla de flujo. ¿Mm? También hay asociadas a, esto es SI, inestabilidad de taludes con deformaciones inducidas sísmicamente. No necesariamente licuación, pero sí mucha deformación. Bueno, después de eso pasamos a varias fallas que están relacionadas con overtopping. Fíjense que aquí la primera de ellas, agua dulce, la causa del evento es una lluvia fuerte y rebalse. Y esto genera, además del rebalse, una falla de flujo.
Aquí también, ¿no? Hay un par de casos, Marga, Arena y Vallenar, que están relacionadas a rebalse, lluvias intensas. Después nos saltamos al año 1900, bueno, el año 85, terremoto del Paraíso de magnitud 8, hubo también fallas de depósito, Veta de Agua, Cerro Negro y el cobre, 4. El año 1997, el terremoto Punitaqui también generó varios daños, entre medio lluvias, y finalmente el terremoto del Maule, que generó algunos incidentes y fallas de varios depósitos. En particular, el más serio acá fue el de Las Palmas, ¿no? Las Palmas falló y mató a una familia de 4 personas. Entonces, ese fue el último gran incidente que hubo en Chile y que costó la vida de varias personas. Para verlo un poquito más detalle, el caso de Barahona del año 1928, como les decía, era una presa de 65 metros de altura, 1,8 kilómetros de largo, que estaba construido con el método de agua arriba, a un muro de partida y una secuencia de pretiles de contención, digamos, em, en el talud aguas abajo. El terremoto de Talca, entonces, fue el responsable de este terremoto el año 1928. Se liberaron 2,7 millones de metros cúbicos y causó la muerte de 54 personas. Entonces aquí vino el terremoto, todo este material, digamos, que está en esta zona, licuó. La vulnerabilidad de estos métodos constructivos que yo les mencionaba en la clase pasada generó que se generara una falla y que estos peldaños marcan la zona, todo el relave que quedó contenido y el que se fue liberado, ¿no? Entonces, si esta era la situación pre-falla, está la situación post-falla. Entonces aquí tenemos un problema serio de comportamiento sísmico producto del método constructivo que se utilizó. El año 1965, producto del terremoto de La Ligua, de magnitud 7,4, también se tenía una configuración inicial, método aguas arriba, y después de la falla quedaron estas terrazas de relave, ¿no? Aquí hay fotografías de esta gran tragedia. Esta fue una gran tragedia que costó la vida, no se sabe muy bien, pero a una cantidad de entre 200 y 350 personas, ¿ya? Y se cuenta que justo esto ocurrió un día domingo, donde se estaba celebrando una misa, y mucha de la gente afectada estaba en la iglesia en ese momento, ¿no? Entonces, muchos de los que se salvaron a este desastre fue porque estaban dentro del edificio que los protegió de, de, de todo el flujo producto de la falla del depósito. Producto de esta falla en el año 1965, en el año 1970, por ley, se prohibió la construcción de depósitos con el método aguas arriba, por su vulnerabilidad sísmica. De ahí en adelante solamente se construye con método aguas abajo y eje central. Esta misma medida se adoptó, creo que posteriormente, en el Perú y después de la falla de Brumadinho en Brasil, después de la falla del año 2019. El último caso más dramático es la falla de este depósito que ustedes ven acá, Las Palmas, un depósito bastante pequeño que pertenecía a la minera Cominor. Está ubicado en la comuna de Pencahue, en la región eh, la séptima región del Libertador Bernardo Higgins. Era una presa de 15 metros solamente, pero sí, lo que ocurrió era que, sin saberlo, una familia se asentó aguas abajo, ¿ah? En esta zona. Una familia que contaba con una familia de cuidadores que los ayudaba a mantener toda esta zona. Y lo que se dice es que ellos no tenían conciencia de que estaban al lado de un depósito relave. Y cuando viene el terremoto del 2010, este muro falla, ¿ya? Y al fallar genera licuación de todos los relaves, generándose un flujo hacia agua abajo que entierra y sepulta a la familia de cuidadores eh, de esta familia que vivía ahí. Entonces fallecen estas 4 personas que eran una familia.
Aquí hay algunas fotografías de cómo quedó el lugar. Eh, a simple vista, como esto tenía una cubierta, difícilmente alguien se podía haber dado cuenta si no tenía la experiencia de juzgar qué es lo que estaba ahí al frente de ellos. Y había evidencia, mucha evidencia después del terremoto de que había habido licuación. Las presiones de poro aumentaron, se formaron estos volcanes que es por donde sale el agua eyectada, por las grietas también. Eh, Así que esto se puede considerar como el episodio más dramático reciente que ha vivido Chile. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Porque las condiciones de ese depósito eran bastante irregulares para la fecha. O sea, no era un caso normal, digamos, ¿ya? O sea, no quiere decir que todos los depósitos estén en estas condiciones. No. Este era un depósito que tenía, entiendo yo, se estaba utilizando para otras cosas, incluso para almacenar agua, por ahí he escuchado. Entonces, no era una situación regular en la cual estaba operando. Ya no estaba operando, de hecho, estaba inactivo. No estaba recibiendo relaves. Ya, así como revisamos estas fallas chilenas con el mensaje de que seguridad de presa en el caso de Chile está controlada principalmente por terremotos y por eventos extremos, por lluvias, ¿ya? No tanto como en otros países, pero sí por el hecho de que no hay o no estamos habituados a manejar este tipo de situaciones extremas, podrían representar un problema. La seguridad de presa debe hacerse cargo de estos casos, ¿no? Lluvias y terremotos. Lo que voy a compartir a continuación, y esto probablemente en 15 minutos para no extender mucho más la clase, son las fallas internacionales recientes que han ocurrido, que han hecho que la industria del manejo de gestión de relaves cambie considerablemente a lo que había sido los años anteriores. En esta línea de tiempo aparece una secuencia de fallas históricas que parten del año 1965 con el caso del cobre que yo les mostraba, ¿no? Aquí, como también saben, hubo una cantidad importante de fallecidos, más de 200, no se sabe muy bien, puede haber sido 300 o más. Bueno, y esto es una mina de cobre, ¿no? El año 1966, en Aberfan, en Reino Unido, ocurrió la falla de un depósito eh, de carbón. ¿Mm? El proceso de extracción del carbón y eh, de desecho, ¿cierto? También se almacena en pilas. Y lo que ocurrió en este caso, para los que son, si les gustan las series, hay una serie que se llama The Crown. En uno de sus capítulos ataca este caso, digamos, lo revisa, qué es lo que pasó. Producto de esta falla, digamos, todo el material que fue liberado pasó por una escuela y mató a un montón de niños. O sea, hubo 144 fallecidos, muchos de los cuales estaban en este colegio. Una tragedia para el Reino Unido. El año 1998 tenemos la falla de los frailes en Aznacollar, en España. Y como ustedes pueden ver, también aquí se generó una brecha por el cual salió una cantidad importante de relaves. El año 2014 se produce un hito, esta falla de Mount Polley que yo les mencionaba, que era el ejemplo de una falla de inestabilidad de taludes que pasa producto del desconocimiento de los materiales en la fundación. Marca un hito porque ocurre en un país donde los estándares de diseño, construcción y operación de depósitos de relaves es bastante alto, ¿no? O sea, es bastante inesperado que en una cultura minera donde se estaban haciendo bien las cosas, aparentemente bien, existe eh, un marco, digamos, que favorece todo este tipo de procesos, ocurriera una falla de este tipo, ¿no? Entonces ahí se genera mucha preocupación en la industria. Y ocurriendo esto el año 2014, el año 2015 ocurre una falla muy importante también en Brasil, en la presa Fundão. Se liberan del orden de 32 millones de metros cúbicos, lo cual causa la muerte de 17 personas hasta esa fecha, digamos, y dos desaparecidos. O sea, eran en torno a 20 personas que murieron. Y la falla de esto
la falla de Fundón representa una de las fallas ambientales más grandes de Brasil, ¿no? O sea, el material que se liberó acá pasó por una comunidad que se llama Bento Rodríguez, arrasó con esa comunidad, mató estas 20 personas aproximadamente, y todo ese flujo posteriormente fue a parar a un río. Y este río condujo todo el relave hasta que finalmente, después de 500 kilómetros más o menos, llegó hasta el mar. O sea, todo lo que se vio contaminado en el camino por producto de este relave representa una cantidad inmensa de recursos. Por último, en Brasil también, el año 2019, una gran tragedia, la falla de Brumadinho, que libera 12 millones de metros cúbicos, ¿ya? Eh, y lamentablemente las consecuencias que dejó fueron infinitas, cerca de 300 personas fallecidas también, muchos de los cuales eran operadores de la compañía minera, o sea, eran trabajadores, lo que lo hace aún más trágico. Ahora, como consecuencia de esto es que, bueno, aquí aparecen algunos ejemplos de noticias después de la falla de Samarco, Fundón, el año 2015, ¿cierto? Aquí estaba involucrada la compañía minera BHP y se hace una demanda por 7 billones de dólares, una cosa grandísima, eh, que probablemente no tenía precedente histórico. Y después, obviamente, de la falla de Brumadinho del año 2019, también generó un gran remesón en la industria. Ya habían pasado dos tragedias en Brasil gigantescas con una cantidad de muertos importante. Y esto obviamente para la industria a nivel internacional representa un punto de inflexión en la cual se comienzan a aunar esfuerzos para establecer estándares de gestión de relaves que fueran mucho más exigentes, de manera que se puedan evitar este tipo de tragedias en el futuro. Aquí aparece también una noticia en Chile del año 2018 que habla sobre la nueva política nacional de relaves. Y con esto también las modificaciones que se van a hacer al reglamento nacional que rige este tipo de operaciones, ¿no? El Decreto Supremo 248. Este proceso se inició por allá por el año 2018 y recién este año la propuesta que tenía el Ministerio de Minería se lanzó a consulta pública. Y en este momento el Servicio Nacional de Geología y Minería está analizando todas esas observaciones para poder, ojalá a fines o a principios del próximo año, tener un nuevo reglamento de relave. Para que vean un poco las dimensiones de lo que ocurrió en cada una de estas fallas, esta es la presa Fundón, que está acá, ¿cierto? Esta es una mina de hierro germano. Está la mina, aquí está la, la presa Fundón y un poco más aguas abajo hay una presa Santarém, ¿no? Y este es Vento Rodrigo, la comunidad que yo les dije que se vio arrasada. Entonces, esta es la imagen antes y esta es la imagen después, donde falla el depósito, sobrepasa esta presa y pasa por arriba de este poblado. Entonces, aquí ustedes pueden ver características de las consecuencias. La falla ocurrió el 5 de noviembre del 2015. Estaban los controladores de este depósito era Vale y BHP. Por lo mismo el impacto que generó, o sea, dos compañías de las más grandes del mundo. Causó 19 muertos, una demanda por 7 billones en daños. La falla que yo les comentaba causada por licuación estática y un volumen liberado que está del orden, ¿no? Antes decía 35, aquí dice 46, pero era de ese orden, un poco menos de 50 millones de metros cúbicos. Y como les comentaba, ocurrió que después de atravesar aproximadamente 500 kilómetros, el río que había sido contaminado llegó hasta el Océano Atlántico. O sea, el Océano Atlántico hoy tiene relaves que fueron descargados de Samarco, 17 días después. Si quieren conocer más detalles sobre esta falla, también aquí hay unos videos interesantes. Y este reporte que me da la impresión que la última vez que lo consulté no estaba disponible, ¿ya? Pero se puede encontrar por ahí en la web. Yo me parece que lo bajé a tiempo y lo pueden
Se los puedo mandar también si están interesados en conocer detalles. Am, Pasando un poquito a aspectos más técnicos, aquí hay una vista del depósito que falló. Aquí hay un aspecto muy interesante que es que esto era lejos de ser homogéneo, que tenía una especie de, le llaman setback, que es como un retroceso de la presa, porque en esta zona había una estructura enterrada que tenía problemas. Entonces tenía una forma bien extraña. Además, aquí lo que pasó fue que había una intención de diseño que no se cumplió y empezaron a ocurrir una serie de temas, temas de operación, cosas que no se comportaron bien, fallas al interior de las estructuras que estaban bajo la presa, una serie de aspectos que finalmente eh, contribuyeron a que se generara esta falla. Entonces aquí aparecen algunos puntos importantes. El diseño original consideraba el concepto de drain stack que no se cumplió. O sea, hubo un diseño que durante la construcción y operación no se pudo llevar a cabo. O sea, se diseñó una cosa pero se construyó otra. El dren basal, que era el encargado de sacar el agua, era insuficiente. Eh, entonces, en algunos casos, en algunas épocas, digamos, de la construcción de esta presa, se vieron sistemas de drenaje colapsados, filtraciones, hubo que hacer algunas intervenciones. Entonces, el sistema de gestión de agua no funcionaba bien, manejo de agua no funcionaba bien. Hubo la rotura de una galería de concreto bajo la presa, que necesitó inyecciones, cambio del eje longitudinal, y por eso que se generó este retroceso en el eje del muro, rarísimo, una irregularidad importante. Y después tenemos los aspectos geotécnicos, ¿no? Posible falla por extrusión de material arenoso a carga constante. Hay un mecanismo de falla súper particular que era producto de que este material tenía un origen de relaves de hierro. Entonces, el grupo de especialistas le atribuyó la causa de la falla al comportamiento del material. Después han aparecido otras hipótesis, pero esta es la que quedó como establecida, digamos, desde el punto de vista técnico. Como les comentaba, esto generó un gran impacto por tratarse de una presa controlada por las compañías más grandes del mundo, lo cual generó, bueno, la liberación que ustedes ya saben. Para ir terminando la clase, solamente contarles sobre la última gran falla de Brumadinho del año 2019. Eh, Aquí aparecen unos videos donde se muestra la falla. Eso no los voy a mostrar por temas de tiempo, ustedes lo pueden ver después. Bastante impresionante porque se muestra cómo se genera la rotura completa de la presa. Hay una cámara que está apuntando directamente al talud de agua abajo, entonces uno puede ver cómo se rompe y el flujo sale, ¿no? Entonces la presa en cuestión es la que ustedes ven acá, ¿no? Em, y acá hay un río que, bueno, ustedes verán después en la imagen siguiente, que después de la falla se liberó casi todo el material almacenado, fluyó a través de las quebradas y llegó a este río y siguió contaminando una gran extensión más de... En este caso, el volumen liberado fue 12 millones de metros cúbicos. ¿Mm? El problema fue que gran parte de las instalaciones que estaban aquí estaban ocupadas por trabajadores de la compañía. ¿Mm? Muchos de los trabajadores no tuvieron cómo arrancar, esto fue tan repentino y rápido que entre que se rompe la presa y sale el material liberado, esto debe haber pasado con suerte unos 40 segundos, 30 segundos, muy, muy rápido. No alcanzaron a salir, fallecieron cerca de 300 de ellos. Esto que aparece aquí es una serie de imágenes de este video que yo les comentaba, donde está la situación original acá, a la izquierda, y ustedes ven que estas son secuencias, ¿no?, que están separadas 5 segundos entre sí. Entonces, son las 12:28 con 25 segundos, 12:28 con 30 segundos y así, ¿no? Cada 5 segundos ustedes pueden ver que es súper repentina la falla y muy rápido el flujo. Y todo este sector que está aquí, habían trabajadores que resultaron fallecidos. El video nuevamente lo pueden encontrar acá. Esta era una presa bastante más alta que en los casos anteriores, una presa de 86 metros de altura. Y aquí ustedes pueden ver la configuración antes y después de la falla.
Hay una serie de aspectos técnicos que justifican la falla eh, por temas, digamos, de tiempo y que quizás sea difícil de entender, no voy a entrar en detalle. Lo que sí en este caso todavía existe bastante debate respecto a qué es lo que causó la falla. ¿Mm? Entonces, una de las opciones era lo que está escrito aquí, que dice que, eh, bueno, hay problemas de desplazamiento de relaves finos más lejos de donde deberían haber estado. Fíjense que esta construcción era aguas arriba, esto que está prohibido en Chile, nuevamente mostró ser bastante vulnerable. Existían problemas de manejo de agua. La laguna había hecho que muchos relaves se asentaran en la parte cerca del muro donde no debería haber. Y aquí hay un aspecto clave que es que muchos de los materiales que se almacenan acá tienen bastante hierro, lo cual hace genera una cementación. Y esta cementación en algunos casos deja eh, configuraciones de material con muy baja densidad. El problema de que tengan baja densidad es que esos materiales se pueden comportar contractivamente y pueden licuar. Entonces, cuando se rompe eh, esa cementación, entonces los materiales de alguna manera colapsan, ¿no? Colapsan, aumentan las presiones de poro, etc. Entonces se le echaba la culpa a estos mecanismos, ¿ya? Físicos, digamos, de comportamiento frágil. Pero resulta también que hay una hipótesis que dice que durante la falla de este depósito habían una serie de sondajes que se estaban realizando desde el talud hacia el interior, ¿ya? De hecho, una cosa bien interesante es que si ustedes ven el video y lo ven con detención, van a ver que en esta zona hay máquinas de sondajes y personal de una empresa que están perforando. Y ustedes si hacen zoom suficiente van a notar que cuando empieza a ocurrir la falla hay gente que empieza a correr de esta zona, se puede ver. ¿Mm? Lamentablemente esa gente obviamente no tuvo cómo escapar y terminó falleciendo en esta tragedia. Bueno, pero lo que quería comentarle era que producto de ese sondaje que se estaba haciendo, eso generó una perturbación, producto de que estaban inyectando agua para poder llevar a cabo este sondaje, que pudo haber sido el gatillante necesario para que se produjera la licuación de estos relaves. ¿Mm? Entonces, todavía no hay acuerdo cuál fue el mecanismo. O sea, esto fue tan importante y tan catastrófico y existe tanta evidencia que es bastante curioso que hasta el día de hoy todavía no haya un consenso absoluto en la industria de qué fue lo que lo generó, ¿no? Para terminar, solamente una lámina de perspectiva, le llamo yo. Esta era el tamaño de la presa de Brumadinho que falló. Esta presa almacenaba 12 millones de metros cúbicos, 32 millones de toneladas. Es el footprint, la huella que tenía. Y todo lo que ustedes ven en café es el derrame ¿Mm? eh, que se produjo producto de la falla, que alcanzó más o menos 8 kilómetros, hasta el río Paraopeba, 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 ¿ya? Que está aproximadamente a 5 kilómetros. Eh, en contraposición a este depósito, ustedes pueden notar acá las huellas de los depósitos más grandes que hay en Chile, ¿no? Está Carén del Teniente, Laguna Seca, de Escondida, Pampa Pabellón, de Coyahuasi, y así, ¿no? Un depósito gigantesco. Si comparamos Carén, por ejemplo, Carén almacena 1.200 millones de metros cúbicos, 1.800 millones de toneladas. Estos son datos del 2018, o sea, han pasado 6 años desde que construimos esta imagen. Y fíjense, este es el muro de contención y este es el material almacenado. O sea, aquí Brumadinho cabría muchísimas veces dentro de este depósito. Imagínense una falla de estos depósitos. O sea, las consecuencias que habrían serían, pero infinitamente más mayores que las que ocurrieron en el caso de Brumadinho. ¿Ya? Solamente dejarle esta imagen para terminar la clase, para que vean la envergadura, ¿no? Casi todos los casos que nosotros vimos, empresas de 30, esta de casi de 90 metros, pero áreas
cubetas que son bastante más pequeñas. En el caso de Chile tenemos cosas gigantísimas. ¿Mm? Por lo tanto, el tema de seguridad de presas es fundamental, porque si llegáramos a tener una catástrofe como la que ocurrió en Brasil o en estos otros países, sería muy complicado continuar con la minería como lo hemos hecho hasta el momento. Así que es de responsabilidad de todos nosotros tratar de que esos eventos no ocurran en nuestro país. ¿Mm? Y mantener un alto estándar de seguridad de presas que nos permita mantenernos a la cabeza de este tipo de obras de ingeniería. No sé si tienen comentarios para terminar. Bueno, Mm, sí, por ahí No, no, escuchamos. iba a decir Pero... que no. Gracias, profe. Buenísimo. Entonces, si no hay comentarios, le voy a dejar esta presentación con el profesor Ile para que se las comporta. El video también para los que no pudieron venir a clase, si lo quieren revisar nuevamente. Y la última clase partiríamos entonces de qué es lo que cambió en la industria producto de esta falla. Vamos a hablar en particular del estándar global de relaves y cómo ese estándar establece algunas acciones, ¿cierto? Basadas principalmente en riesgo que permiten operar, gestionar los relaves de manera óptima o de manera más estricta de lo que se venía haciendo hasta ahora. ¿Ya? Vamos a ver algunos aspectos también relacionados con riesgo y un poco también relacionado con los estudios que se deben hacer para asegurar la estabilidad y ver, digamos, las consecuencias de una falla. Así que, bueno, dejamos la clase hasta acá. Que tengan un buen día. Nos vemos el próximo jueves. Ya, Gracias, profe, muchas profe. gracias. Profe, Chao, gracias. chao, gracias.